Bienvenido a Gimúnicas. El día de hoy tenemos a un invitado con una historia que es verdaderamente impresionante, una historia que sé que no me quedo corto en decir que es milagrosa. eh, y es una historia que toca muy de cerca a nuestro equipo de investigación, a nuestro grupo de investigación médica Gimúnica. Y bueno, es Ernesto Dox. Eh, Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Héctor, gracias por invitarme aquí a hablar con ustedes, a compartir Perfecto. también. Es un honor y un placer compartir con ustedes los que nos están escuchando y pues gracias. Sí. Bueno, la historia de Ernesto, bueno, en cuanto a los antecedentes, pues Ernesto estudió 4 años medicina en la Universidad Católica de Honduras. Es miembro activo del Grupo de Investigación Médica de la Universidad Católica de Honduras. Hace bastantes proyectos de investigación en el equipo. También actualmente está estudiando gestión estratégica de empresas en la Universidad Católica de Honduras. Y bueno, es un sobreviviente del cáncer. Y ese es, vamos a conversar un poco hoy de cómo fue ese proceso, cómo ha sido su historia, ese testimonio de vida que están a punto de escuchar y conocer. También pensando en el último podcast, el doctor Esteban Ramos nos hablaba de que a la ciencia también le falta las técnicas participativas, en donde hay que acercarse a las personas, y de esta forma es interesante reflexionar que cuando se trabaja en ciencia, por ejemplo, para, no sé, las personas que trabajan en buscando una cura del cáncer, por ejemplo, a veces de repente uno puede estar encerrado en un laboratorio intentando buscar las soluciones, pero también es importante acercarse a las personas, acercarse a las vías que están detrás de todos los proyectos de investigación, detrás de la parte de metodología y todo, y acercarse a las historias de las personas. Y creo que en ese sentido es muy relevante el hecho también de escuchar las historias que hay detrás. Entonces, por eso también, Ernesto, muchas gracias por aceptar a conversar de este tema, de tu historia. Entonces, muchas gracias, Ernesto, por estar aquí hoy con nosotros. Un placer Héctor y pues ya, ya dijiste, ¿verdad? Que es demasiado importante escuchar también la historia de los pacientes y es algo que cuando yo estuve estudiando medicina pues era algo que yo tenía bien en claro y pues es una recomendación para los que están estudiando medicina y también a los que ya están graduados, pues que la apliquen, ¿verdad? Escuchar nunca es malo, también trae buenas experiencias y pues esa es mi recomendación. Perfecto. Eh, Buenísimo. Bueno, Ernesto, tal vez bueno, comenzar con cómo inició esta parte de tu historia que es bastante impactante, el hecho de un diagnóstico de cáncer. Si nos pudieras conversar sobre cómo inició todo, los síntomas que tuviste, cómo sospechaste de que algo andaba mal. eh, bueno, para comenzar, recordando, recapitulando mi vida, eh, fue en el 2018 eh, Sí, y yo estaba en la universidad, estaba cursando, ya comenzando el cuarto año. Y en ese momento, pues yo me iba bien en mis clases, todo, ¿verdad? Y hubo, yo pasé un momento de un poquito de estrés, eh,
pero a mí no me, o sea, uno no lo siente, es el cuerpo el que se ve afectado al final, pero uno puede decir, ah, a mí no me da estrés y eso, pero el cuerpo lo resiente. Entonces, eh, estaba, estaba por eso de noviembre, octubre, por esa fecha, y yo empecé mis primeros síntomas, eh, pero yo no le presté mucha atención, Sí. ¿verdad? Eh, En esos momentos vos eras presidente del Consejo Estudiantil, o sí, ya había pasado el, era presidente del Consejo Estudiantil en ese momento, habías hecho un de la congreso, ¿verdad? Facultad de También. Medicina. Había hecho el Congreso de Medicina, Sí. que gracias a Dios salió muy bien, la verdad. Eh, no es por presumir, pero dicen, eso dicen, No, no, ¿verdad? sí, sí. Sí. No Eh, me consta que salió bien. Bueno, eh, ya estaba fuera, pero ¿cómo se llama? Pero sí, escuché que estuvo muy, muy bien. Sí. Eso dicen, la verdad. Pero sí, estaba en esos momentos con mucha presión por el consejo y en ese momento explotó una situación en la facultad y Sí, en toda la medicina de aquí de Honduras. A nivel de Ministerio de Salud no querían entregar como unas plazas para servicio social o algo así, no sí. me acuerdo. Y pues como éramos un consejo, todos nos cayeron a nosotros y ahí Ujú. también eso fue como que algo que hizo presión también, creo yo. Y, y con eso del Congreso también fue mucha presión, además de mis clases. Y, y yo empecé a sentirme mal, ¿verdad? Ujú. Empecé con los síntomas, dolores de cabeza y me costaba caminar. Empecé a caminar con marcha táxica, puro borrachito. Entonces, Te ibas eh, para un lado. sí, me iba para un lado o me mareaba. Entonces, ocupaba ayuda de mi mejor amigo Gerardo. Sí, Entonces, me ayudaba como la universidad tiene 4 pisos sí, en el edificio. Me ayudaba a ir grada por grada. sí. Yo me apoyaba y él no es nada pequeño, entonces me, me ayudaba además. Y, y pues así estuve unos un mes, 2 meses por ahí pero eran dolores así bien que pasaban, o sea, Mm, que los podía soportar. Y pues yo pensaba que era el estrés, ¿verdad? sí, De toda la situación. Y un, en la casa, yo estaba en ese momento en centros de salud. Aquí en mi casa, cerquita, literalmente pasando la cuadra, hay un centro de salud. Yo vivo en una ciudad que se llama Choloma sí. y, y la cosa está de que había que levantarse a las 6 para estar a las 7 ya arreglado ahí en el centro de Sí. salud y, y pues de 7 a 12 era el horario que uno tenía que ir a esa clase. Y pues yo al principio llegaba súper temprano, puntual, Sí, como de costumbre. Y aquí nomás estaba, cerquita de la casa. Pero ya a mitades del trimestre, del, el último trimestre, ya empecé con estos síntomas y pues me levantaba tarde. No era porque yo quería, sí. sino que me acostaba temprano y yo dormía, descansaba varias horas, más de 10 12 horas, Mm, y no era normal. Entonces me levantaba y me levantaba cansado. O sea, es lo contrario a descansar 12 horas. Uno se sí. siente demasiado cansado. Y, y yo me levantaba. Y tenía los dolores de cabeza constantes. Sí, O tenías tenía, momentos que se iba el dolor de cabeza. tenía momentos que se iba, pero habían otros momentos que fueron constantes. Y, y a mí me costaba ir al centro de salud. Me Sí, levantaba súper tarde y no era porque yo quería. sí. Y
pues aquí en la casa pensaron que yo más bien me había peleado con los del centro de salud y que yo no quería ir. Entonces, no, pero yo les decía, no, yo no me peleé, yo no tengo problemas en el centro de salud, más bien yo siento que no descanso. Sí, O sea, y mi cuerpo necesita descansar, entonces sí, me quedo más tiempo en la cama. Y pues así estuve, desayunaba y me ocurría esto que no es común, que uno cuando le da náuseas, eh, tiene como y vomita, tiene sí, como unos segundos que se siente desorientado y se siente, valga la redundancia, mareado. sí, Entonces, después ya uno termina de vomitar y ujú, vomita normal, sí, así. Pero yo comía, yo desayunaba y mi vómito salía, nosotros en medicina le conocemos como vómito en proyectil. sí, Y pues eso no es normal y eso es una indicación de que hay sí, algo malo en el cuerpo. sí. Generalmente Y incluso a veces, normalmente, sí. A veces puede ser incluso sin náuseas, nada más se vomita, ¿verdad? Y con esa intensidad. Y generalmente significa que algo está haciendo presión en el cerebro cuando está asociado a otros signos, ¿verdad? Si uno ve con un oftalmoscopio, también puede ver que la pupila está como el disco que debería de verse muy, muy bien definido, se ve como borrado, los bordes se ven borrados, el edema de papila, la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, que así en la terminología médica, el dolor de cabeza se le llama cefalea, una cefalea intensa como la que estabas presentando, y este otro signo que es el vómito en proyectil que esa triada es bien característica de cuando hay aumento de presión en la bóveda craneana, ¿sí? sí, correcto. Y pues yo empecé como a sospechar cuando empecé a vomitar así. Claro, ¿no? Entonces Y vos sabías, pues, es decir, yo sabía, pues, sí, y pues yo le decía aquí a mi familia que sí, no, que ocupaba que me revisaran. O sí, sea, eso no era normal. Y ellos me decían, no, es el estrés. Entonces, sí, ahí, ahí pues yo no podía hacer mucho, ¿verdad? Entonces, a medida se fue alargando el tiempo, eh, me empecé a presentar otros síntomas y, por ejemplo, me costaba un poco enfocar mm, y yo manejaba, ¿verdad? Y salía como a las 9 de la noche de la mm, universidad mm, y la distancia para la casa aquí en Choloma, de San Pedro Sula a Choloma, es 30 minutos normalmente. Entonces, yo manejaba así, me sí, tomaba el riesgo sí. y, Bueno, en ese y momento pues también, no sabías que, sí, que era no lo que sabía, estaba. o sea, Sí, yo sospechaba, pero no lo sabía, o sea, sí, medio de la sospecha. Y también me ocurría que tenía problemas a la hora de bañarme, de ujú, vestirme, de ponerme y de amarrarme los zapatos. mm, Tenía un problema ahí sí, que de yo no sé, coordinación. sí, de coordinación, que me sentía bien, como atrasado. Y también empecé a presentar ya los últimos días, ya en diciembre, ya en las primeras fechas de diciembre, del 1 al 6 empecé a presentar el dolor de cabeza increíble que me pasaba a la hora de acostarme y dormirme, intentar Ya, dormirme. ya, Y ya te aumentó estuve, el dolor. sí, estuve como, no miento, 2 días que sentía aquí en la parte de la nuca, yo sentía como yo les voy a decir lo que sentía como paciente. Yo Sí, sentía como que tenía aquí una arteria, una vena que me estaba pulsando fuerte y sí. como que se había reventado. Así sentía Mm. yo. En Y la parte de no, atrás sí, de tu cráneo. de la nuca.
Sí. Sí, En- Entonces yo vine y estuve como 2 días sin poder dormir. O sea, literalmente me quedaba, cerraba los ojos y no les miento, como 2 o 10 segundos me quedaba dormido y sentía este dolor. Y estuve 2 días sin poder dormir. Entonces ahí ya les dije a mis mm, papás que yo no podía estar así, que me llevaran porque esto no sí, era ya, normal. ya era un Ujú. umbral que te impedía totalmente poder funcionar o hacer tus actividades, pero Sí, entonces ya primero fuimos a una otorrinolaringóloga, para ya, poder examinar mis oídos, cómo estaban mis sí. conductos auditivos, A ver si si no había algún venía el problema, mareo porque de por normalmente, ahí. Sí, sí, normalmente ocurre así, ¿verdad? Que los mareos, sí, el vértigo, ocurre por algo del oído. sí, Entonces me hicieron mis estudios y no encontraron nada. Mis oídos realmente sí, estaban al 100 y pues ahí el autorrino dijo, no, hay que hacerle una resonancia para ver si algo ya es un problema en el sí. sistema nervioso. Entonces, ok, y pues me lo hicieron. Eh, Ahí te Creo que hiciste los resultados, resonancia. resonancia, Ok. resonancia, y resonancia magnética, y eso fue, los resultados los dieron el jueves 6 de diciembre Ya. del 2018. Para los que nos están escuchando, solo aclarar de que esta resonancia magnética es una máquina bien grande donde se introduce al paciente y que eh, utiliza, bueno, este magnetismo para hacer que los átomos, que las partes de nuestro cuerpo se alineen con el resonador magnético y bueno, luego emplean una tecnología que podemos hablar de otro día con radiofrecuencias y demás, pero que el objetivo que tiene es poder visualizar los tejidos, es como, imagínenselo em, como como una evolución de imágenes como, es decir, están las rayos X, la tomografía y está esta otra tecnología que no utiliza radiación, pero que nos ayuda a poder ver los tejidos em, de manera más clara, de manera más nítida y nos ayuda a visualizar muy bien tejidos blandos como el cerebro. Que por otros tipos de imágenes no se podrían ver bien. Es decir, como una radiografía, por ejemplo, si hacemos una radiografía se ve muy bien los huesos, pero no se ve nada del tejido blando. Entonces, a Ernesto le indicaron esta resonancia magnética, que la experiencia también puede ser un poco para aquellas personas que no les gustan los espacios cerrados, ¿verdad? Porque uno está en un espacio cerrado, no sé cómo fue tu experiencia con la resonancia, Ernesto. Pues a mí ya me habían hecho varias resonancias, ¿verdad? Ah, bueno. Yo, mi problema con la resonancia Sí, ya desde eran como en el conocidas. 2012 creo que fue mi primera resonancia, y la verdad sí es un poco incómodo, pero uno se va acostumbrando. Me imagino que si uno es claustrofóbico, pues Sí, ya la sí, cosa claro, cambia, sí, sí, y no sé cómo lo harían ellos, la verdad. sí, Es un espacio bien reducido, como una cabina pequeñita, como una sí, cápsula, y los sonidos son bien fuertes, la verdad. Para poder hacer eso es que los átomos y todo, sí, sí. los sonidos de la máquina son, Sí, hace cosas. es un enorme imán, básicamente. Es un imán enorme que hace que los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo se alineen. El, Se emite una onda de radiofrecuencia y eso hace que los átomos pierdan esa alineación y después se quita la radiofrecuencia y van regresando los átomos a la alineación con el resonador y uno lo que mide es qué tanto tiempo le toma ese tejido en regresar y así podemos ver imágenes como las que
le tomaron a Ernesto. Por eso se lo solicitaron, porque es una muy buena técnica para ver cerebro. Y Y entonces, bueno, sí, y, adelante, Ernesto. y, y pues yo tenía en ese momento 20 años, ahorita tengo 23 años, para que Sí, hagan cálculos, porque sí, no lo dije. Eh, y entonces, ese fue un jueves en el que dieron los resultados de la resonancia magnética, y pues yo sabía medio leer, ¿verdad? ujú, O sea, sí, tenía conocimiento de cómo leer los exámenes, sí, y pues dan los resultados, dan las imágenes y dan una carta también los médicos que hicieron la resonancia, diciendo que miraban ellos ahí. ujú, Entonces yo lo leí pues y, y leí como que había, había como inflamación sí, y una masa de un cierto tamaño, y ahí ya me preocupé. claro, Pero sí, pues uno lee y uno lee por encimita sí, y tal vez, y yo con mis conocimientos decía, "Ah, esto es, pues se puede arreglar, según yo, sí, ¿verdad? En mi sí, mente". Y pues al día siguiente ya me estaban recetando medicamentos, ya, sí, eh, para los dolores de cabeza y eso. Y al día siguiente, eh, teníamos cita con el con el, neurólogo. El ya, neurólogo, sí, era con un neurólogo, ujú, y el neurólogo vino y puso, o sea, llegamos al consultorio y puso en el negatoscopio la sí, resonancia y se quedó el láser. mm, Pero hizo una cara así bien, sí, y yo dije, ay, aquí no, no va por buen camino. Y solo volteé a verme y estaban mis papás al lado, sí, y me dijo, efectivamente como lo pensé, Ernesto, pero así me lo dijo. sí, Hay una masa dentro de tu cerebelo, sí, bueno, está un poquito grande y hay que extirparla sí, lo más pronto posible porque está medio grandecita, y pues esto está provocando una presión intracraneal, ujú, y pues lo que te provoca los dolores y todo eso. sí, Y yo te recomiendo que, que vayas ahorita abajo con el doctor Ángel, que es neurocirujano. sí, Al doctor Ángel un saludo ahí, si nos está escuchando. Y pues eh, eso nos dijo, y que era extirparlo lo más pronto posible porque era urgencia. Solo eso claro, nos dijo. sí, Pero yo con eso entendí que la cosa estaba mal y que sí, era urgente. sí, Entonces salí, di unos 5 pasos, no les miento, del consultorio, y empecé a llorar como ya, un niño, sí, y mi mundo se derrumbó. Uno no sí, piensa que le vayan a decir eso, tenía 20 años, y pues sí. no piensa Y que le van a qué, decir que, qué te pasaba por la mente, ¿verdad? pues en ese momento o sea, todo se me derrumbó, todo se me Sí, derrumbó, sí, y en ese momento empecé a llorar y decía, ¿cómo puede ser posible que yo tenga a mi corta edad, una masa? O sea, sí, el neurólogo dijo masa, pero yo sí, entendía que era un tumor. claro, sí, Y cómo puede ser posible que yo a temprana edad tenga un tumor y todavía no sepan si es benigno o es maligno. maligno, claro, sí, sí, Entonces, yo, yo realmente empecé a llorar, y dije, qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar más adelante? sí, Si esto continúa, eh, probablemente pues tenga una muerte. sí, O sea, eso pensaba yo. sí, Y también pensaba, porque siendo sincero, sí, yo le comenté a usted, a mí me daban pánico las cirugías, nunca había tenido una, sí, claro, ni sí, me había, ni me he quebrado, sí, ni he sufrido desmayo. Entonces, sí, eh,
tenía pánico. Sí. Y peor que era cirugía en el Cerebral. cráneo, y Sí, me tenían que romper hueso, sí, me tenían que romper hueso sí, para poder ingresar ahí. Y bueno, de ahí llegamos, para hacerles corto el cuento, decidimos con mi familia eh, irnos a México, porque allí tengo familia también y tengo un sí, tío que también es doctor y pues sí, nos recomendó que fuéramos allá a México sí, a unos institutos, es instituto y es sí. hospital también. Ujú, Se llama Instituto Nacional de Cancerología, ujú. pero nosotros estando Eso, aquí en eso queda en Honduras, la capital de México. sí, en la capital de México, en la Ciudad de México. Ya. Entonces, eh, bueno, eh, ahora teníamos que comprar los boletos y Sí, teníamos que, claro. E irse y cuanto pues antes. sí, y ese día, viernes 7 de diciembre del 2018, yo lo llamé a usted llorando, no sé si se acuerda, No, claro que me pero acuerdo. Sí, sí, ya le comenté todo a usted y le dije, pues, y estábamos viendo todo el proceso que sí, íbamos a tomar. Y yo le dije, tengo miedo a la cirugía y peor en el cráneo. sí, Y pues usted me dijo que gracias a Dios lo habían diagnosticado a tiempo y estábamos todavía en el momento preciso e indicado para poder hacer sí, algo. Y sí. pues Sí, me acuerdo que me enviaste ya, las imágenes por WhatsApp, unas fotografías todavía las tengo ahí en el WhatsApp, em, y sí, sí, fue bastante impactante también verlo y saber que, bueno, que tenías un tumor relativamente grande, ¿cómo se llama? En el cerebelo. Em, bueno, para nuestra audiencia que nos escucha, que tal vez se pueda preguntar qué es el cerebelo, ¿será lo mismo que el cerebro? Bueno, el cerebelo sí es parte del sistema nervioso central. em, está un poco abajo en la parte de atrás y hacia abajo del resto de la corteza cerebral. Y el cerebelo nos ayuda al equilibrio, básicamente. Es un centro muy importante para controlar la coordinación de los movimientos. Entonces, y que a diferencia bueno, el cerebro arriba, en la corteza tiene las vías cruzadas, ¿verdad? El cerebro derecho controla los movimientos del izquierdo y el cerebro izquierdo, la parte izquierda de nuestro cerebro controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Pero el cerebelo es diferente, el cerebelo controla el mismo lado. Y es una de las razones por las cuales Ernesto presentaba esta sintomatología, ¿verdad? Que te costaba amarrarte los zapatos, cosas de coordinación. también Eran, me costaba sí, escribir, escribía escribir, como claro. médico. Buen, buen punto, buen punto. Sí, sí, sí. Y de hecho el cerebelo también controla cosas como el habla también. Ayuda a coordinar también los músculos para articular palabras. Y es la razón por la cual si alguien consume alcohol, el alcohol llega hasta el cerebelo, que causa esa toxicidad en el cerebelo. Y por eso es que lo que decías de hablar de esa manera, de arrastrar las palabras y eso que se escucha en una persona que ha consumido alcohol es precisamente porque afecta el cerebelo, ¿verdad? Y los movimientos, la coordinación y todo eso. Entonces, para nuestra audiencia que se está preguntando qué es el cerebelo, y ahí, pues ahí en esa zona es que Ernesto estaba presentando este tumor en la parte posterior. Y claro, esa masa, generalmente las masas que están en esa zona provocan dolores de cabeza en la parte posterior, precisamente, porque irritan unas membranas que se llaman meninges de esa zona. Entonces Ernesto, compran boleto,
y se van y vos con la incertidumbre de tengo una cirugía, me tienen que operar, no sé si esto es maligno, si esto es benigno, no sé si voy a morir o no voy a morir, ¿verdad? Me imagino que esos eran los pensamientos. Sí, esos eran los pensamientos. Eh, la verdad es que en el instante que yo salí del consultorio y empecé Sí, a llorar, ahí fue la parte más crítica, sí, porque uno está joven y uno no piensa en que, tengo un tumor en en el cerebelo. sí, No, no se imagina que le vayan a decir eso nunca. Y créanme que no es bonito, no es claro, bonito. sí, sí, Y, y pues compramos boletos en diciembre, era, sí. pues ya sabemos, era época Temporada de alta, como viajes, dicen, y temporada sí, alta. Ajá, y entonces se supone que los boletos deberían de estar altos, ¿verdad? El sí, precio de los boletos sí. deberían de estar altos. Y pues fíjense que no. Mm, Eh, Gracias a Dios esos boletos estaban bajos y, y bueno, el viernes me diagnosticaron, el martes ya estábamos viajando a México y pues martes 11 de diciembre. ujú. Y pues usted no me lo dijo ni nadie me lo dijo y pues no me dijeron cuánto tiempo tenía después de que me diagnosticaran, cuánto Ah, tiempo de vida sí, aproximadamente. sí, Entonces, no, yo no sabía nada de nada. sí, Y, y pues a la hora de llegar al hospital, al Instituto Nacional de Cancerología, que se sí. llama en iniciales INCAN, pues es un hospital público, es un instituto público de México y la verdad está especializado en cáncer, Ujú. en todos los tipos de cáncer y pues mm, el cáncer en la Ciudad de México y en todo México es algo increíble. Hay muchas personas que están sufriendo de cáncer y pues que no tienen esa posibilidad de pagar un tratamiento Sí, o en un hospital privado y pues normalmente van a este instituto y pues la verdad es que se tardan en ingresar un paciente ujú, de, de 6 meses a un año. ujú. Y pues ya sabemos Sí, que que el por tiempo lo es que me crítico. decían Sí, sí, era urgente y pues yo no tenía 6 meses, claro, sí, yo, sí, yo tenía un poquito menos. sí. No, y tomando en Entonces, cuenta para los quienes nos escuchan, cuando hay hipertensión endocraniana, cuando aumenta la presión en el cerebro y ya está causando problemas, incluso existe el riesgo de que el cerebro se hernie, es decir, que baje por un canal que se encuentra a nivel esquelético, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Existe el riesgo de muerte inminente cuando eso pasa. Es decir, que en ese momento vos estabas también, si no te operaban, estabas en cualquier momento, horas tal vez, de que si se herniaba, de que podías morir en ese momento. Existía ese riesgo real. sí, totalmente. Y pues también un dato curioso, cuando uno tiene un tumor o cáncer, eh, le succiona la energía, literalmente, le succiona los Ah, sí, sí, nutrientes sí, y uno anda todo cabizbajo, sin ánimos, sin energía, porque literalmente es como un parásito, le claro, succiona todo, los nutrientes, el azúcar, todo, y pues se nutre y va creciendo a sí, medida. Entonces, en mi caso particular, era por eso que yo me quedaba dormido, sí. no sentía que descansaba. Y ya a la hora de viajar, pues yo me sentía súper débil, Ujú, estaba, me quedaba dormido, así, sí, en el hospital. A la hora de ingresarme, a mí me hacen, me entrevistan, ¿verdad? Y me analizan, me examinan y empiezan a hacer el expediente para valorar si yo era apto para ingresar. sí, Y pues eh,
hacen todo el registro y vamos saliendo y, del consultorio ese, y pues hay un montón de personas para ingresar. Y bueno, el día miércoles fue eso, día miércoles. Mm. El día martes llegamos a México, día miércoles ya estaba en el hospital. Día jueves ya tenía resolución de que iba a ser paciente del INCAN, y la siguiente semana, el lunes, tenía cita con uno de los neurocirujanos para hablar con nosotros acerca de la cirugía Sí. y de cómo íbamos a... Entonces, llegó el día lunes, y pues algo inesperado, vino el doctor, sacó, sacó este documento, ¿verdad? Que es el consentimiento informado, Claro, y sí. pues ya tenía todo listo para la operación, para la Mm. cirugía, y pues solo faltaba que nosotros diéramos autorización Sí, para de que el hospital no tenía nada que ver si sí. pasaba algo malo. Entonces, lo leímos, yo lo leí, Sí, y pues como el motor fino de mi mano, es- o sea, sí, el cerebelo controla el motor fino, la escritura, todo. sí. Entonces, a mí me costaba escribir, pero teníamos que poner la firma. Mm, Entonces, una de las cosas de las muchas cosas que estaban escritas en mi consentimiento informado, era eso, mm, que podía perder el habla, sí, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado. sí, Podía perder también parte de la motricidad de sí, mis extremidades, ya sean inferiores o superiores. sí, Eh, el tumor está también como comprometiendo el tronco encefálico. sí. Entonces, si nos puede decir Sí, aclarar un poco sobre el tronco encefálico, sí, bueno, el cerebelo está muy cerca y, o sea, imagínense que está el cerebro arriba, luego el cerebelo abajo y enfrente del cerebelo se encuentra una zona que se llama el tronco encefálico, que tiene varias partes que se encargan de funciones que son vitales. Es decir, imagínense que también es una conexión directa entre el cerebro arriba, el cerebelo y la médula espinal que está abajo. Entonces, por ahí tienen que pasar forzosamente prácticamente todas las vías para poder comunicar esa información. Y también el tronco encefálico se encarga de funciones vitales como respirar, como que funcione el corazón, ¿verdad? Los latidos cardíacos. Nosotros no pasamos pensando a ver, me falta un latido, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos hablando con Ernesto y ninguno de los dos estamos pensando, a ver, llevo 4 latidos por minuto, ¿cómo se llama? Llevo 70 latidos por minuto, no, le voy a aumentar y eso ocurre automático, así como la respiración. Y el tronco encefálico tiene muchos de estos centros importantes que son parte de eso, ¿verdad? Em, entonces tenemos el, el bulbo, el puente, el mesencéfalo, ¿verdad? Que son partes de este tronco encefálico y que se encargan tienen esas funciones fundamentales para la vida, ¿verdad? Entonces, el tumor de Ernesto, como está diciendo, no solo tomaba el cerebelo en sí, sino que estaba haciendo presión e involucrando parte del tronco encefálico. Y eso significaba que a la hora de operar, iban a tener que operar, primero que iban a tener que extirpar el tumor, cerebelo, el correcto, tumor del cerebelo. el tumor del cerebelo y que eso implica llevarse células del cerebelo, es decir, es casi imposible no tocarlas.
llevarse solamente el tumor, sino que también se iba a llevar el cerebelo que estaba siendo invadido por este tumor. Y eso involucra también el tronco encefálico. Entonces, lo que está hablando Ernesto es que en ese consentimiento informado también no solo le están diciendo puede perder movilidad y eso, sino que es posible tocar también centros que son vitales, centros que le controlan la respiración y el corazón, y que por tanto, si se llega a inflamar esa zona, por ejemplo, con que se inflame ya se pierden las funciones. Y, y eso, y eso puede significar la muerte del paciente en la cirugía. Entonces, uno cuando lee el consentimiento informado y lee que puede pasar hasta la muerte, uno le llega esos pensamientos de, ¿y será que voy a vivir? Sí, Entonces, uno tiene esos pensamientos, y, pero yo y mis papás estábamos conscientes de que si no se realizaba una operación, pues era fatal, o sí, sea, ahí era el mismo resultado, claro, la era el mismo muerte era segura resultado, en sí. ese escenario. Entonces, mira a mis papás y, y pues vi al doctor y dijo como que, ¿qué piensan? Y pues yo les dije a mis papás, pues a esto venimos, ¿no? Sí. Y pues le firmé ahí y ya, se lo entregué, Ujú, y pues dijo, un momentito me voy, y mm, se fue. Pero antes de irse nos dijo, la probable fecha de operación es en enero. mm, Y pues ahí se alargó el tiempo y claro, ahí ya me sí. preocupé y se fue. Pero el tiempo hasta enero era por lo de las festividades de Navidad y eso. Mm, Entonces hay muchos médicos y doctores que se van de vacaciones sí. y pues bueno, regresó como a los 20 minutos y nos dice, no, la fecha de operación es este miércoles. Mm, en 2 días. O sea, el lunes a Al miércoles, miércoles. ajá, Sí, eran 2 días. sí. Entonces yo, uy, o sea, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Y pues ya, no dio las indicaciones para llegar al hospital Mm, a ese día. Y bueno, para no hacer largo el cuento, la historia, eh, el 19 de diciembre, no me acuerdo qué día es, pero el 19 de diciembre era ese día, creo que era miércoles, de la el cirugía. miércoles, Sí. ajá, el día de la cirugía, y pues yo llego y pues entro, me ingresan, estoy en sala de espera y pues a mí se me hacía largo el tiempo. Sí. Desde tempranito estaba ahí, desde las 6, y me ingresaron hasta las 9, creo. Estuve gran Mm, tiempo ahí en sala de espera y, y pues algo que yo me acuerdo fue ir caminando hacia el quirófano sí. y, y, y pues ya me pusieron la bata y todo y ya me metieron al quirófano. Sí. Se presenta la anestesióloga y me dice, mucho gusto, que no sé qué. Aquí te traigo más documentos para que firmes. También por la anestesia. Pues habían implicaciones por Sí. la anestesia y pues ya la firmé. Ya, ya, ya no había demás, ya estaba ingresado Sí, en claro. el quirófano y ya lo firmé y, y pues en México es súper frío y Sí. además en un quirófano pues es más frío, tienen que estar las máquinas con la temperatura Sí, sí. que no, y así. Y pues eh, yo, yo voy a contar, Y el miedo, ¿verdad? sí, estaba con miedo y con una simple bata pues me Sí, estaba muriendo del frío, temblaba. Yo que soy sí. flaquito, pues ya sabemos que es fatal el frío para Sí. uno. Entonces,
estaba temblando y pues aquí va una historia que les voy a contar, que pues yo como ser humano, Sí, pues yo vine y yo soy muy creyente, yo sí, soy católico, sí. entonces yo vine y, y empecé a orar, o Mm, sea, ya sí. a las cansadas, y me toqué el pecho y yo estaba heladísimo Mm, y me toqué el pecho, cerré los ojos y pues eh, llamé, invoqué al Espíritu Santo sí, y pues le pedí que él que le recordara a los médicos todo lo que había aprendido sí. en todo su tiempo de vida Me diera la y que él sabiduría. fuera, que les diera la sabiduría y pues también le dije que si era su voluntad, pues yo la aceptaba, Mm, que me iba con él sí. de vacaciones. Bueno, y, y pues, y si no era su voluntad, pues que me quedara, Sí. no me enojaba yo, que me quedara. Y pues de la nada, de estar completamente hecho paleta, Mm, me empecé a calentar, mis brazos se calentaron y mis piernas se calentaron increíblemente. Yo sentía que estaba hirviendo y también sentí que el corazón se me salía del pecho. mm, Entonces yo supe que eso no era normal y sí, sinceramente era la primera vez que lo sentía, pero yo sí, sabía que pues no era normal y que sí, algo estaba pasando. Y bueno, ya calientito, calientito, me tocó la anestesióloga y me sí. dice, no, estás caliente, estás hirviendo, me dice. Mm, Y yo, sí, que acabo de orar, le digo. Y pues ya, ya viene la anestesióloga y me pone la mascarilla y ya me administra eh, para que me durmiera. sí. Y pues, para hacerles corto el cuento, la cirugía duró 12 horas, 12. 12 horas, 12 horas Mediodía en y cirugía. mediodía. Y, y eso que gracias a que lograron conseguir unos instrumentos para hacer la cirugía, los Sí, cortes en el cerebelo, microcortes, sí. se disminuyó a 12, pero en realidad sin esos instrumentos se elevaba a 18 horas. Ya. Entonces, y pues bueno, antes de dormirme, me dijo la anestesióloga, cuando te vayan a despertar, van a decir tu nombre. Mm, Vos escuchás tu nombre e intentás abrir los ojos, mm, por lo que querás, abrirlos, intentá abrirlos, no los vayas a dejar cerrados. Y bueno, eh, yo lo que recuerdo es oscuridad mm, completa, no tengo nada de recuerdos, sí, no me pasó como en esa película que uno sale del cuerpo y mira a los médicos ahí, sí. no me pasó así. Eh, y pues ya me escuché, Ernesto, ahí al Sí, fondo, en toda la oscuridad, en el fondo escuché mi nombre y intenté abrir los ojos, pero me pesaban demasiado. Me sí, volvieron a hablar. Ernesto, ya lo escuché un poquito más cerca, sí, es Ernesto, y ya me costó abrir los ojos, pero los logré abrir. Y lo primerito que recuerdo de esa abertura de los ojos sí. fue ver a mi neurocirujano todo feliz y así todo alegre, diciéndome, Ernesto, Ernesto, Sí, pues todo salió bien, sí, todo salió bien, no sangraste nada. A mí me habían sí, dicho en el consentimiento informado que el sí, tumor estaba demasiado grande, que estaba bien vascularizado sí, y que pues yo iba a ocupar más de 3 pintas de sangre. sí. Entonces, También para que la audiencia entienda también lo de vascularización, eh,
básicamente los tumores, así como todo el resto de nuestros tejidos, los tumores necesitan alimentarse, como decía Ernesto, que necesitan nutrientes, oxígeno y todo eso. Y para hacer eso, los tumores generan nuevos vasos sanguíneos que son un poco deficientes, pero que al fin y al cabo el tumor crea para poder tener estos nutrientes y esta sangre, este oxígeno, para su propio tejido. Entonces, como son muy friables, ¿verdad? También, como no tienen eh, todas las características de una arteria normal, a veces no son, no tienen todas estas estructuras habituales. Es fácil de que ocurran estos sangrados, eh, y es fácil de que los pacientes en una cirugía, por estos mismos vasos, puedan perder bastante sangre. Entonces, es algo que, que resalta el hecho de que no haya sangrado en esa cirugía. Eh, y pues yo quedé sorprendido por eso, por la alegría Sí, del doctor, y que estaba tan emocionado y me empezó a hacer los, los exámenes neurológicos sí, de fuerza y pues me hizo que juntara los puños sí. y estirara lo más que podía y pues nada perdí. Mm, Igual me hizo de las extremidades inferiores sí, y que empezara a presionar en contra de su brazo, de su sí, mano, y pues lo logré empujar y me dice, no, todo salió perfecto. sí. No te tocamos nada que pudiera hacerte Sí, alguna secuela, algo que sí. te... Y ahí Pero todavía, cuando te despertaste, todavía estabas intubado. Estabas con el... no, ya me habían quitado Ya, ya, la intubación ya. para intubarme. Sí, eh, Meten eh, un tubo, sí, sí, podría decirse, sí, para poder, para poder mandar oxígeno durante y la que si hay cirugía, alguna sí. complicación, si hay alguna Sí, complicación, pues poder ayudarme. Estuve 12 horas con ese tubo en medio de la garganta sí, y pues fue fatal porque 12 horas con ese tubo me dañó algunas estructuras sí, y no podía tragar, deglutir, sí, y también tomar pastillas me atragantaba, no sí. podía, me sentía como que si hubieran vuelto a nacer, la Ya. verdad. Eh, Uno no sabe cómo, y ahí hay una frase de este señor Hawkins Stephen Hawking, que, el físico. que, que me encantó demasiado y pues uno no sabe, o sea, uno no aprecia lo que tiene hasta que tiene él decía, hasta que uno tiene el mínimo, o sea, cuando ya está hasta el fondo, lo más bajo de la vida, que ya Sí, la va a perder. Uno no aprecia lo que tiene. Entonces, eso me quedó mucho y sí, pues a mí me costaba tragar, me costaba alimentarme, me costaba tomar pastillas y sí. pues, obvio, después de la cirugía uno queda con inflamaciones, o sea, al tocar Claro, sí. se inflaman los Las órganos estructuras, y sí. pues, y pues eh, ocupaba pastillas para desinflamar Sí, y no podía tragarlas. Entonces me tocó duro esos, sí, esos días fueron posteriores. Sí. casi 3 meses ¿Y que esos 3 meses lo hiciste en el hospital o lo hiciste en casa o mixto? no, a mí literalmente el 19 de diciembre me operan y estuve 20, 21, 22, 23. El 23 para afuera, el 23 para la casita Sí, y pues ahí en la casa pues estuve
yo tengo cicatrices, Sí. entonces ocupaba que me estuvieran curando las cicatrices, Mm. sanándomelas con medicamentos, entonces, eh, Y así ahí andabas tuve, con el pelo rapado. sí, andaba con el pelo Sí. rapado, andaba con una gran cicatriz, Sí. un gran corte ahí de un machete, entonces, eh, eso, ¿verdad? Y pues ya ese tiempo postquirúrgico fue algo muy, muy fuerte para mí y pues como, como habían, como les estaba contando, habían estructuras como el puente que estaban comprometidas Sí. y pues que no tenían que tocarlas porque si las tocaban pasaba lo peor. Sí. Entonces, además de la cirugía, a mí me hicieron radio, radioterapia, Sí. que la radioterapia es un tratamiento igual que la quimioterapia, que es para eh, eliminar las células, ¿verdad? Sí. En este caso son células cancerígenas y pues la radioterapia es un rayo, Sí. Son impulsos rayo de radiación. Sí. de radiación y ya sabemos, no sé si vieron esa película, esa creo que es serie de Chernobyl, Ah, que la radiación sí. pues llega a causar unos efectos en el cuerpo Sí. súper fatales. A la célula le rompe la estructura del ADN, Sí. entonces hace que esta célula termine muriendo. Sí. Entonces, eh, es lo mismo, el mismo concepto, nomás que son rayos más Focalizados, medidos, dirigidos. Sí. focalizados y focalizados al área en el tronco encefálico y pues en un punto directo donde está Sí. las células cancerígenas en este caso. Y pues es lo contrario a lo que es la quimioterapia, que son medicamentos que a uno se los Sí. administran vía sanguínea, Intravenosa, ajá, sanguínea. intravenosa. Algunos son tomados Algunos también son vía oral. tomados, ajá. Sí. Y pues estos medicamentos lo que hacen es parar todo lo que es la reproducción celular. Sí. Entonces, no, por eso es que pierden el pelo, Ah, claro, sí, que son una de pierden las. Sí. son células que Que están es- constantemente en Ajá. reproducción Sí, celular. sí, sí. Entonces, por eso es que se les cae. Y pues a mí me hicieron lo contrario, me hicieron La radioterapia. una radioterapia y es más focalizada al punto en Sí. el que está el cúmulo de células. Sí. No, no te Y administraron quimioterapia. no me administraron Sí. quimioterapia, decidieron el médico oncólogo Ujú. que no era necesario y pues ya con eso eh, me, yo estaba súper delgadito Sí. y pues ya con eso se me cayó el pelo. Me lo habían rapado, pero en en la radioterapia, cuando es en el cráneo, pues ahí sí se compromete las células del cuero cabelludo Sí. y pues yo quedé totalmente sin pelo, sin cabello Mm. y pues fue una etapa muy fuerte, muy dura. Uno Sí. no piensa en perder el pelo de esa forma, Sí. pero a uno le explican que el pelo va a volver a salir, que no se Sí. preocupe, que se va a volver a regenerar y va a volver a regenerarse más bonito, le dicen a uno. Y entonces, eso, Sí. me dieron 31 radioterapias, Mm. que una radioterapia era como correr 12 kilómetros, Mm. A nivel solo metabólico. una, a nivel metabólico. Ajá. Entonces, yo corrí más de, de 31 maratones de 12 kilómetros y pues obviamente el cuerpo eh, resiente eso y se vuelve más delgadito, Sí. pierde más Claro. y yo estaba Y ya súper eras delgado. delgadito Sí, ya y ya eras era delgado delgado ya de base. de base, pero
pero ha ido recuperando peso. Sí. Antes pesaba en libras como 95 libras, Mm, que son en kilogramos como menos de de los 50 mm, kilogramos. Y pues he ido recuperándolo, ya estoy en 112 libras, por ahí. 102 ya, sí. Son Sí, 43 kilogramos. 95 libras son 43 kilogramos. en ese peso estaba, Ya, literalmente. Y sí, ahorita o ya sea, recuperé, un- ya te llevaba el estoy, viento. sí, literalmente. Y pues ya he ido recuperando, Sí, ya estoy en 112 libras, que no sé, son como 50 o 48 kilogramos, no sé, por ahí. Y son pues 50 kilos, 50,8. 50 kilos. Sí, Y pues he ido recuperándome y gracias a Dios esas radioterapias hicieron efecto sí, y eliminaron todo lo restante de, de las células cancerígenas sí, y pues ya vamos para 4 años para de haber 4 años. pasado, ese evento Sí. y, y pues Y que sí, patología, el resultado de patología, no sé si nos puedes compartir el tipo de tumor que salió, es decir, sí, para nuestra audiencia también, después de que se hace la cirugía, parte de ese tumor es preservado y se lleva a patología, donde hacen el estudio de las células, es decir, las ven en un microscopio, se pueden estudiar con otras metodologías también para ver qué proteínas expresa y todo. Y el objetivo es ver qué tipo de tumor es, ¿verdad? Hay tumores que son más agresivos que otros, que tienen más tendencias agresivas. Cuando hablamos de benignidad o malignidad, si un tumor es benigno o un tumor es maligno, nos puede dar el diagnóstico o indicios de ello, tomando en cuenta que cuando se dice que un tumor es maligno, significa que tiene facilidad para migrar, para irse del lugar en donde está localizado y migrar hacia otras partes. Un tumor benigno se queda en la zona donde se encuentra. Em, entonces, si nos pudieras compartir, Ernesto, para que la audiencia sepa también qué tipo de tumor salió en ese estudio de patología. claro que sí, Héctor. Pues mi tumor era un tumor neuroectodérmico Sí, primitivo embrionario. Entonces, lo que caracteriza a este tipo de tumores es que normalmente son en niños, son sí, en personas pues que no están desarrollados totalmente. Los niños sí, están apenas desarrollándose. Y pues lo curioso de mi caso es que a mí me dio a los 20 años y no, sí, ya se salió del rango de lo sí, sí, normal. sí, Entonces, eh, y también que son de rápido crecimiento estos tumores, sí, son de rápido crecimiento y tienen como tendencia a sí, ser en el sistema nervioso, sí, ya en el sistema nervioso central o periférico, que sí, ya es la médula espinal. sí, correcto, sí, Entonces, ya ahí puede hacer lo que es metástasis. Entonces, sí, esto lo categoriza como un tumor maligno. sí, claro, sí, Entonces, sí, estaba en eso y también me dijeron que estaba en etapa 4, que es la claro, etapa más sí, agresiva, más sí, peligrosa. Y, sí, y pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo consideraría un cáncer terminal. sí, Y de hecho eso subraya lo que yo les decía al inicio del podcast de hoy, que sabía que no me quedaba corto en decir que es un milagro, el hecho de que estemos
teniendo esta conversación con Ernesto, porque estamos hablando de que ya van a 4 años posterior a que este tumor eh, se diagnosticara, en la etapa en donde bueno, prácticamente al momento del diagnóstico de un tumor neuroectodérmico, como bien lo decía Ernesto, ya con ese diagnóstico, fase 4, ¿verdad? La fase 4, estamos hablando de que con la fase siempre se va viendo si el tumor es solo local, ¿verdad? Si el tumor agarra lugares cercanos o si el tumor agarra en lugares más eh, a distancia, hace metástasis, que es ese viaje del tumor desde una zona hacia otra. Entonces, el diagnóstico que le dan a Ernesto de parte de patología de este tipo de tumor que tiende a la malignidad, eh, y que puede, y que tiene esa tendencia a hacer metástasis, ¿cómo se llama?, a migrar. Eh, el hecho de que la cirugía haya salido tan bien, de que se haya podido extirpar ese tumor, el hecho de que no haya tenido secuelas de esa cirugía, que eran muy, muy probables por el tamaño que tenía el tumor y porque estaba tocando también el tronco encefálico, porque solo la inflamación que conlleva la cirugía podía causarle problemas a Ernesto, no digamos ya todos los cortes que se hicieron a ese nivel para poder hacer la cirugía. El hecho de que pueda hablar, porque pudo haber perdido esa capacidad del habla. El hecho de que Ernesto lo vean ahí también, de que se está moviendo, de que para los que están viendo este podcast, la versión de YouTube de este podcast también, eh, la movilidad que tiene, el hecho de que pueda caminar, el hecho de que les dije también de que está estudiando en la universidad, 4 años, para 4 años del diagnóstico inicial, es verdaderamente milagroso. Es verdaderamente increíble la historia de Ernesto y el hecho de que estemos conversando el día de hoy aquí eh, con él, o sea, con vos, Ernesto. Entonces, sí, Gracias, Héctor. Solo quiero comentarles que pues uno no se espera eso y pues así como yo hay muchas personas sí, que han sufrido cáncer y pues ahí en el hospital conocí demasiados pacientes y pues también tienen experiencias así como la mía y pues hasta han llegado a morir y han sí, regresado de la muerte. sí. Eh, entonces, hay mayores milagros. eh, y uno tal vez sí, le dice a Dios, quiero ver un Sí, milagro, y, y uno no se da cuenta, lo que les decía, sí, Stephen Hawking sí, decía que uno no se da cuenta realmente lo valioso hasta que está a la mínima sí, posibilidad de morir. sí, Entonces, eh, hay que ser agradecidos sí. con lo que uno tiene. Y sí, igual Y, sí, hasta para levantar un dedo, moverse, o sea, todas esas funciones son, a veces, como decís, a veces uno no valora hasta que ocurre algo que nos hace perder esa facultad. Em, sí, adelante, Ernesto. y pues eh, yo les cuento que como paciente me tocó un montón de cosas. Primero estuve estudiando medicina, después me Sí, tocó ser paciente, sí, y créanme que al ver el trato que a veces los médicos tienen con el paciente, sí, pues no es sano. La sí, verdad, un paciente ya la está pasando mal, como sí, para que alguien venga y le ponga un peso encima diciéndole sí, otras cosas. sí, Entonces, la cosa es
apoyarlo y mejorarle la salud en todos los aspectos. Claro, sí. Eh, Gracias a Dios, a mí en el instituto no me trataron mal, ningún Sí, doctor, ningún sí. médico. Hubo unos roces ahí, pero eh, Lo normal de todas lo, las interacciones se, humanas. se- se logra superar, exacto, con diálogo y Sí, pues, y esto, ¿verdad? Yo actualmente, como un paciente oncológico, no puede, en ese hospital, en el INCAN, no puede estar, no se da de alta. eh, Como es un instituto de investigación, sí, además lo tiene que seguir estudiando usted, sí, como, y pues, primero le dan una fecha de corta, sí. como cada mes te vamos a revisar Ujú. y así. Después me dan fechas para 2 meses, para 4 meses, para 6 meses, para 7 meses. Sí, Y pues así empecé yo y pues actualmente hace menos de un mes o un mes eh, fui a mis chequeos médicos de siete sí, meses y pues me hicieron lo mismo, la resonancia para ver si había recidiva de sí. células cancerígenas en mi cuerpo, si había regresado las células cancerígenas y pues eh, obvio, cuando me, me sacaron el tumor se miraba todo un recorte inflamado y Sí, todo, y sí, ahorita ya se mira eh, todo súper bien. Me hicieron otra resonancia magnética y ha ido llenándose ese espacio que había quedado con algo que le llamamos en medicina cicatriz biótica, eh, que, para sí, decirles, son células y se ha llenado con biosis, se llama, ¿sí? sí, Y así sí. eh, se, se, ha, se ha ido como rellenando ese agujero y Sí, pues ahora se mira la resonancia nítida, sí, limpiecita, perfecta. Y de hecho me comentó el neurocirujano que estaba sorprendido, que, sí, que no sabía qué había pasado y que si, si él lo viera o si se lo enseñaran a los alumnos y yo sí, tuviera aquí mi hueso, porque no tengo el hueso, sí. los alumnos ni Ni hubieran, sabrían que es ajá, algo, ajá, que hubo algo anormal ahí. Y exacto, doy fe de eso también porque me enviaste las imágenes, ¿verdad? Y sí, sí, bueno, bueno, cuando la recibí, vos sabés que inmediatamente te escribí, pues que era un milagro eso, que era increíble porque uno lo ve y parece que el cerebelo está, ¿cómo se llama? Está intacto, tomando en cuenta que se extirpó buena parte, ¿verdad? De ese hemisferio cerebeloso y uno ve la imagen y se ve un cerebelo lisito, normal, eh, que uno diría no pasó nada por ahí, está todo tranquilo. Si no fuera por la parte ósea, ¿verdad? Que como decís. sí. Y, Y es creo sí. que este caso complementa lo que habían hablado antes en un podcast de regeneración Ah, sí, celular. sí, sobre regeneración que hablamos con Eduardo. Sí, 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 es increíble, pero es que es impresionante la regeneración que tuvo tu cerebelo en particular. Porque nosotros cuando hablamos con Eduardo, hablábamos de que las células estas positivas para doble cortina, que luego de, de que se dañan o se lesionan, existe una ventana de 2 semanas y que luego el mismo ambiente del cerebro hace que o evita que se vaya regenerando todavía más. Y se supone que se recupera algo y luego se pone, como decís, la cicatriz glótica y rellena y ya nada más.
pero en el caso tuyo es bien impresionante porque la cantidad de tejido que parece que se regeneró fue sustancial. Em, y, y sí, como decís, es bien difícil llegar a verlo. Es difícil ver la cicatriz gliótica, de hecho, en la imagen. Y eso es bastante impresionante porque estamos hablando de que debería ser sumamente fácil identificar dónde está la cicatriz y no ver tejido que parece, bueno, que el cerebelo propio tuyo, es decir, propio del paciente. Eh, entonces sí es impresionante que a este punto y no solo o sea, está en la imagen, lo evidencia la imagen y todo, pero lo evidencia también tus funciones, porque eh, uno te ve y está funcionando como, como normalmente Exactamente. perfectamente. Entonces, eso nos habla de que no solo es algo que se ve en la imagen y que uno podría decir, no, pero está la gliosis y no es que ha recuperado funciones, el paciente sigue con los problemas. No, de hecho, tus funciones están normales y cosa que es impresionante, es decir, que alguien le diga, Mira, esa persona que va por allá hace casi 4 años fue diagnosticado con un tumor maligno neuroectodérmico embrionario, tuve que ser operado 12 horas y ahí va. O sea, sería muy difícil de creerlo, sería muy difícil de creer. Pero aquí estás y contando tu historia y por eso te agradezco también que hayas aceptado la invitación a poder conversar sobre cómo fue tu experiencia en ese sentido. No, hombre, gracias a vos, Héctor, y pues gracias a ustedes porque no ha sido algo cortito Sí, este podcast, ya nos extendimos demasiado y pues eh, ahí si quieren sí, yo, escuchar yo, más o yo, algo, yo, yo antes de que cerremos el podcast, sí te quisiera hacer eh, una pregunta. Y es, bueno, más que todo es pedirte un consejo de repente, dirigido tal vez a los pacientes o a las personas que tal vez están atravesando por un momento difícil porque tal vez recientemente han sido diagnosticados con cáncer. em, ¿Qué tendrías que decirles a esas personas que están atravesando por algo que es bastante duro, que se sabe que tienen, que es una noticia que obviamente involucra la mortalidad de nosotros como seres humanos, y enfrentarse a ello, y que es una parte bien difícil y que como claro, hay pacientes que logran salir, también hay pacientes que no logran salir. Entonces es una incertidumbre bastante grande, un dolor y sufrimiento bastante importante, como vos lo experimentaste en el momento en que saliste de la noticia. ¿Qué tendrías que decirle vos a esas personas? pues yo les tendría que decir desde mi propia experiencia que, que no se rindan, porque aunque puede escucharse muy romántico no rendirse, Sí, pero la verdad es que uno, o sea, no tiene la última palabra. Ah, sí, sí, no sé lo que va a pasar. O sea, entra la ansiedad, entra la depresión, porque yo tuve depresión sí, y puedo comentar desde ese punto. Eh, pero hay tanto que uno debe de agradecer, debe de preguntarse. Yo estaba en ese punto de no saber si iba a vivir o morir y me entró mucha depresión, la verdad.
eh, me levantaba a las 2 de la mañana, miraba el techo y me preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Y pues la verdad no es nada fácil, no es nada fácil. La vida no es color rosas como la pintan algunos. Y pues eso, ¿verdad? Si uno se siente que no puede más, yo en mi caso no podía más, me sentía emocionalmente devastado. Eh, yo tuve un contacto con lo que es una licenciada en psicología eh, que se relaciona o que se especializa en casos de pérdida. Ellos se llaman tanatólogos, psicólogos tanatólogos, y pues que se encargan de mirar a los pacientes que tienen, en este caso yo tenía pérdida de salud, entonces Ujú. una pérdida, Sí, entonces evalúan estos casos, hablan con ellos y realmente a mí me ayudó demasiado. Realmente se los recomiendo a las personas que están pasando por estos casos y que realmente lo que ayuda demasiado, bastante, y se los puedo compartir, es la actitud de uno, cómo uno aunque esté pasándola mal, reacciona, que es algo que sí podemos controlar nosotros, que es reaccionar a unos eventos. Y pues cuando la actitud es buena, ya lo demás es como se desvanece y uno puede continuar. Y pues eh, yo me gusta dar ejemplo con lo que me pasó y pues realmente lo que me pasó y ya les dije, yo soy creyente y pues uno, me aferré a la fe y dos, mi actitud nunca decayó. Eh, Habían días que, obvio, eh, la pasé mal, sufrí. eh, Usted sabe mucho de eso, yo lo sí. llamaba cada ratito porque realmente entraba en crisis y pues usted me apoyó, me apoyaste mucho, Héctor, y, y el apoyo también de las personas que me están escuchando y que tal vez no son pacientes, que son doctores o que son profesionales en el ámbito de la salud o cualquier ámbito, eh, la forma de tratar a la persona, al paciente, a quien tiene una enfermedad terminal, pues también influencia mucho Sí, influye y, mucho. y pues, ¿para qué? Ese sería mi consejo de Sí, no, muchas siempre, gracias. siempre, para el paciente, siempre verlo, las cosas con buen ánimo. Sí, no, muchas gracias, Ernesto. De verdad que la historia que tenés es una historia eh, que es una muestra del ser humano ante, ante una situación increíblemente compleja que involucra un sufrimiento increíble, físico, emocional, eh, un reto inimaginable estar ante algo así y cómo un ser humano puede llegar a enfrentarse a esa situación, a la situación más compleja posible y, y permanecer con, con, con esa fuerza que caracteriza a los seres humanos de resiliencia, de poder enfrentarse a las situaciones con, que no involucra no tener miedo, que no porque sí, hay miedo, hay sufrimiento, dolor y todo, pero que al final, bueno, que aquí está tu luz hoy, estamos conversando,
y es una muestra de que lograste atravesar ese valle de sombra y de muerte y que estás en el, eh, y, y que lo sobrellevaste con algo con una fuerza increíble que yo, ¿cómo se llama? Admiro mucho, porque, bueno, sos un ejemplo para todos nosotros de lo que es capaz un ser humano. Entonces, gracias Ernesto por atender a nuestra invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos que las palabras que nos compartió Ernesto les puedan ayudar eh, a alguien que lo esté necesitando en este momento. Y bueno, vamos a seguir en contacto, Ernesto, conversando, también viendo, viendo eh, el lado bonito también del existir, ¿verdad? Que también la existencia humana tiene amistad, alegría, amor, momentos de gozo y todo, así como tiene esas otras contrapartes. Entonces, bueno, a dar gracias a Dios por el día a día, por la vida, por la salud y bueno, por este momento que tuvimos. Muchas gracias, Ernesto. Nos vemos. Gracias, Héctor. Un, Gracias a todos. un Nos abrazo. vemos.